Saludos, mi nombre es Jesús Espinosa y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes un poco sobre la evaluación en educación a distancia y virtual. Todos sabemos que la humanidad está atravesando uno de sus momentos más complejos como consecuencia de la pandemia COVID-19. Han sido muchos los países en el mundo que han cerrado las puertas de sus escuelas y han implementado la educación a distancia, la educación virtual, como una alternativa para poder garantizar el derecho humano a la educación. América Latina y Venezuela no ha sido la excepción. Por eso el día de hoy vamos a mirar con un poco más de detenimiento uno de los momentos más importantes dentro del hecho educativo, como lo es la evaluación. Quiero invitarlos a que me acompañen leyendo este pequeño párrafo que nos asoma un poco sobre la importancia de la evaluación dentro del hecho educativo. Dice lo siguiente: la evaluación debe proyectarse en el debate permanente, permitir el surgimiento de un pensamiento crítico que pueda traducirse en un aprendizaje significativo. Cuando revisamos un poco más detenidamente el contenido de este párrafo, inmediatamente entendemos que la evaluación está revestida de una importancia muy particular. La evaluación también tributa directamente a la creación del pensamiento crítico, del pensamiento argumentado en nuestros estudiantes. Pero además de eso, y sumado al proceso de enseñanza y aprendizaje, logra que el conocimiento se convierta en un aprendizaje significativo. Entonces es un error por parte del docente dejar de lado o subestimar la importancia del momento en el que se evalúa. Por otro lado, me gustaría y de forma introductoria que juntos revisemos algunos elementos. Lo primero, la necesaria distinción que debemos crear entre educación a distancia y educación virtual. La primera supone un proceso de acompañamiento, el cual el docente logra comprender el contexto en el que se desarrolla el proceso de formación, y esta educación a distancia se caracteriza en ese contexto, además de ser un proceso flexible. La educación a distancia se sirve de la educación virtual, pero no depende necesariamente de ella. Por eso la educación virtual está más referida a ese conjunto de herramientas que nos permite como un medio llegar a los estudiantes, permite acceder a la información y permite la comunicación. Es decir, la educación virtual está directamente relacionada con la tecnología. Es el papel del docente en los ambientes virtuales. Primero, mediar entre los estudiantes y el conocimiento. Estructurar los espacios virtuales. Garantizar la bidireccionalidad en la comunicación, dicho sea de paso, uno de los elementos más importantes dentro de la educación a distancia y virtual. Implementar una evaluación que sea valorativa, reflexiva, correctiva. Además de eso, planificar una enseñanza y evaluación que esté contextualizada a la realidad del estudiante, del representante y pues por supuesto de nosotros los docentes. La tecnopedagogía implica un ejercicio docente que no signifique estrés, permite armonizar el tiempo y el espacio en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Por último, ¿cuál es entonces el papel del estudiante en estos ambientes? Primero, se enfrenta a las mismas limitaciones que los docentes. Implica entonces que tiene un acceso más directo a los ecosistemas digitales. Además, no se debe permitir la sensación que la virtualidad es un obstáculo entre la comunicación bidireccional con el docente. Practica el aprendizaje colaborativo y de alguna forma u otra posee ciertos niveles de autonomía en el proceso de formación. Revisemos lo que dice la Ley Orgánica de Educación en su artículo 44,
En materia de evaluación. La evaluación como parte del proceso educativo es democrática, participativa, continua, integral, cooperativa, sistemática, cual y cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Debe apreciar y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos, técnicos, humanísticos, el rendimiento estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta los factores sociohistóricos, las diferencias individuales, y valorará el desempeño del educador y la educadora y en general todos los elementos que constituyen dicho proceso. Ok, me gustaría que resaltáramos 4 palabras que considero son claves para comprender la vinculación del marco legal en materia de evaluación y la educación a distancia y virtual. Primero, su carácter cooperativo. Es diagnóstica, es flexible y es acumulativa. Estas 4 consideraciones, de alguna forma u otra, caracterizan también a la educación a distancia y virtual. Por eso, nuestro marco legal, de alguna forma u otra, refrenda la evaluación dentro de estos paradigmas. Nos preguntamos entonces, ¿quién evalúa? En primera instancia, y como todos conocemos, se debe dar un proceso de autoevaluación, la educación a distancia y virtual permite los procesos de autoevaluación, que como nosotros entendemos, es aquel proceso en donde el estudiante genera la capacidad de valorar su desempeño en el hecho educativo. Por otro lado, también se puede generar la coevaluación. Esta está un poco más vinculada al trabajo cooperativo. La ejerce una persona que también está siendo evaluado y valora el desempeño colectivo de la comunidad de aprendizaje que está sometida a evaluación. Otro elemento interesante en el quien evalúa es la unidireccionalidad de la evaluación. Esta se entiende como el proceso que genera, coordina, direcciona el docente al estudiante. La heteroevaluación es sin duda otro momento muy interesante dentro del proceso de educación. Y acá quien lo ejerce, sin duda alguna, es una persona que está dentro de la comunidad de aprendizaje, sin embargo, no está siendo evaluada. Este proceso de heteroevaluación requiere de la presentación de evidencias que permitan conocer cómo fue el proceso de captación y apropiación del conocimiento. Por último, uno de los elementos más interesantes en ese proceso de quien evalúa es la metaevaluación. Básicamente es el desarrollo de una visión crítica por parte del docente y del estudiante sobre el proceso de evaluación. Esto permite al docente hacer que su evaluación sea sometida a una constante y permanente revisión en búsqueda de mejorar cualquier cosa que se pueda presentar. ¿Qué evalúa? Esto va a depender en gran medida de en qué nivel o qué modalidad nos encontramos. A nivel de educación media son los referentes teóricos prácticos. Pero a nivel de educación inicial y primaria todavía seguimos bajo el esquema de aprendizaje por competencias. Estos aprendizajes, estos contenidos, estos referentes teóricos tienen que estar ajustados a los criterios de saber hacer. Y estos se pueden valorar a través de los ecosistemas digitales, los cuales dependerán de las actividades y las asignaciones que nosotros planifiquemos. Además, se debe construir y utilizar los entornos virtuales para poder desarrollarlos. He aquí cuando surge la tecnopedagogía. ¿Cuándo evaluar?
Generalmente hay tres momentos en el proceso de valoración. El primero, el diagnóstico, el cual se encarga de precisar las acciones que se deben emprender durante el proceso de valoración. El diagnóstico no puede restringirse solamente a determinar qué tanto sabe el estudiante. Uno de los propósitos que caracteriza el diagnóstico es también su capacidad de transformar realidades. En educación a distancia, el diagnóstico es determinante. Nos permite saber en qué contexto se encuentran nuestros estudiantes a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de tecnología y su correcto uso, entre otras cosas. Otro momento importante dentro de la evaluación es el proceso en sí mismo. Este se caracteriza por tener un carácter formativo, permite el acompañamiento de su desarrollo por parte del docente al estudiante en una comunicación constante y permanente que a su vez genera la posibilidad de tomar medidas de rectificación en el momento en el que se presenta alguna eventualidad o error. El momento de culminación del proceso o el momento final de la evaluación es otro de los momentos importantes dentro de la evaluación. Este se caracteriza por su carácter sumatorio. ¿Cómo evaluar? Va a depender en gran medida en qué nivel y qué modalidad nos desenvolvemos. Generalmente está vinculado a ese conjunto de actividades y técnicas que permite demostrar el desarrollo del aprendizaje por parte del estudiante. En el caso de educación media, hablamos entonces de los tejidos temáticos, los cuales surgen de los principios éticos, los temas generadores que van a determinar cuáles van a ser los referentes teórico-prácticos que se deben impartir. A su vez, estos se acompañan de estrategias de enseñanza, de aprendizaje y evidentemente de evaluación, que en el caso de la educación a distancia se pueden también traducir en las guías instruccionales. Ya para educación inicial y educación primaria, el docente de estos niveles va a hacer mayor énfasis en su planificación, en la valoración cual y cuantitativa del desempeño, del conocimiento, que se traduzca en un producto y en una actividad. Los elementos que generalmente se emplean en estas modalidades y estos niveles son los foros académicos, los wiki, las actividades con Edelin, los chats, los estudios de casos, sobre todo para los chicos más grandes. Y ya en términos generales, el portafolio. En este punto es importante también resaltar la importancia de este mecanismo, porque en medio de la circunstancia en la que se encuentra la educación venezolana, se ha convertido en una herramienta muy útil. ¿Con qué evaluar? En este punto también se refiere un poco a esas estrategias que se planifican dentro del proceso de educación a distancia. Sin embargo, nos queremos concentrar un poco en los instrumentos, que como sabemos son aquellos mecanismos que nos permiten registrar de manera organizada las evidencias del aprendizaje obtenido por el estudiante. Entre las más comunes, las listas de cotejo, las escalas de estimación, las rúbricas, las guías de observación, las matrices de registros. Estos últimos varían según la intención del docente. Acá valdría la pena preguntarnos, ¿cuáles empleas en tu grado, en tu área? ¿Cuáles son esas que tú has utilizado hasta el momento en educación a distancia y virtual? Hay toda una gama de instrumentos que se pueden emplear. Consideraciones finales. La evaluación debe ser pertinente, adecuada, flexible, válida. Eso se traduce en que la evaluación tiene que ser coherente dentro de la planificación. Debe ser un encuentro permanente para la reflexión. Además, tiene que tomar en cuenta algunos elementos como la conectividad, el tiempo, el contexto, la exploración y la autenticidad.
La evaluación es perfectible. No existe una evaluación perfecta, pero sí, como todo proceso dialógico, se puede llegar poco a poco a perfeccionar lo que hacemos en materia de evaluación. Por último, recordemos que hoy, más que nunca, educar es tarea para campeones.